hay creyentes, bueno, podemos decir esto, hermanos, que cuando se trata de los problemas en la vida, cuando se trata de las tribulaciones, que todos tarde que temprano vamos a tener, o ya tenemos, o hemos tenido, los cristianos se pueden categorizar en dos grupos. Ahorita hablando nomás de las tribulaciones. Hay cristianos que fácilmente se mueven, están movidos, están sacudidos, están agitados. Y hay otros que están ahí, están firmes, no se mueven, aguantan, soportan, se quedan ahí. Es interesante que la palabra que Pablo usa aquí en versículo 8, donde dice, porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. La palabra firme en griego es interesante. En la palabra en griego es estekos. De esa palabra viene nuestra palabra estaca o estacionario, que no se mueve. Es como un palo metido en la tierra que no se mueve. Pablo dice que así viven. Si ustedes viven así, estamos contentos como pastores. Pero de nuevo, hay cristianos cuando viene el conflicto y hermanos, tarde que temprano, si usted es nuevo en el Señor, pero si ya tiene tiempo en el Señor, ya sabe que van a venir escasez, va a haber conflictos, va a haber aflicciones, va a haber problemas en el trabajo y va a haber tal vez aún, como digo, conflicto con una persona, va a haber tribulaciones, va a haber enfermedades. Se va a perder el trabajo, va a haber un accidente. Un miembro de la familia termina en el hospital. ¿Cómo va a responder usted? ¿O va a ser agitado, va a ser movido, va a ser sacudido? ¿Se va al mundo, abandona la iglesia, abandona su ministerio? Hay personas que son así. Fácilmente. Y ha habido personas aquí, hermanos. Personas que aparentaban ser muy fuertes en el Señor. Maestros, cantantes, líderes, diáconos, lo que sea. Y a superficie se miraba todo bien, pero luego cuando vino el conflicto a su vida, se fueron huyendo. Sin embargo, en nuestros medios, hermanos, y hay ciertas personas que yo admiro mucho, la verdad. No voy a mencionar nombres. Pero hay personas en nuestros medios que están aún aquí esta mañana, que a pesar de tribulación tras tribulación y problemas y conflictos, pastor, yo estoy aquí. No me muevo, no voy a ningún lado. Duele, me inquieta, pero no voy a ningún... Aquí me voy a quedar, voy a confiar en el Señor. ¿En cuál clase de cristiano, hermano, está usted? ¿Agitado por las tribulaciones o firmes en el Señor? Ahora, la mayoría, hermanos, y duele decirlo, pero es la verdad. La mayoría de los cristianos, cuando viene el problema a su vida, no aguantan, no soportan. Y hay cristianos que una semana están aquí, la próxima están, la semana no están. Una semana sirviendo fielmente, este mes y el próximo mes ya no están, se desaparecen. Entonces, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, de nosotros, es que esta mañana decidamos, venga lo que venga, pase lo que pase, aunque duele, aquí me voy a quedar con el Señor. Aquí me voy a quedar en esta iglesia local donde el Señor me ha traído. Aquí me voy a quedar en el ministerio que el Señor me ha dado el privilegio de servir. Y es una decisión, hermanos, porque Dios nos ha dado todo lo necesario para estar firmes en el Señor. Dice la palabra: velad, estar firmes en la fe, portaos humildemente y esforzados. Es la voluntad del Señor, que estamos firmes. En otra parte dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Filipenses 4:1. Debemos estar firmes, hermanos, en diferentes áreas de nuestra vida, en la doctrina. Dice la palabra de Dios, dice: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error. Pablo hablando a los Gálatas, digo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hay cristianos que se mueven de un lado a otro. Vamos a ver cómo podemos evitar eso. Pero hay cristianos que su doctrina constantemente está cambiando. Dios quiere que estemos firmes en lo que creemos. Debemos estar firmes, hermanos, en la asistencia en la iglesia. Ahora no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes realmente están firmes en su asistencia? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que dice en hebreo? Dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios hablando de los primeros cristianos. Apenas habían sido salvos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, 42. Y luego más adelante en versículo 6 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo hablo con otros pastores, hermanos. He hablado con el hermano Alejandro Córdoba, estuve practicando con el hermano Garle cuando él vino a predicar a los jóvenes. Hablo con diferentes pastores y hay algo, hermano, que está pasando en las iglesias, sea por el materialismo, el secularismo, el sensualismo, el pecado, pero ya no hay compromiso, hermanos, en las iglesias. Y en una de las áreas más básicas, hermanos, de la vida cristiana, ya no hay estabilidad, en la firmeza, en la asistencia, en el día del Señor, hermano, mucho menos en el estudio bíblico y en otros servicios de la iglesia. Y Dios quiere que estemos firmes, hermanos, en la doctrina, en la asistencia en la iglesia. Y tenemos hermanos que están de vacaciones ahora, las merecen, son muy fieles en la iglesia. No tener a sus familias que siempre están aquí. No queremos quitarles a nadie una vacación de vez en cuando. Mi esposa y yo también vamos. Pero parece que hay hermanos que ya 6 meses de los 12 meses ya están de vacaciones. Y Dios no desea eso, hermanos. Dios quiere que seamos fieles. Firmes en los ministerios en la iglesia. Si el Señor le ha dado un ministerio en la iglesia, si el Señor le ha dado un ministerio de ganar almas, o servir en la sala cuna, o de maestro, o estar dando el boletín, o de limpieza, que son privilegios, hermanos. Fíjense más que en algunas iglesias, en vez de llamar nuestro servicio ministerios, usan la palabra privilegio. En muchas iglesias pentecostales. Me gusta esa palabra, porque realmente para servir al Señor es un privilegio. Servir en la casa del Señor, wow. Dios quiere que seamos firmes. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Necesitamos, hermanos, estar firmes en el Señor. Primero para agradar al Señor, pero también, hermanos, porque eso da buen testimonio a los inconversos. Y hermanos, ¿qué tal sus hijos, hermanos? ¿Qué tal sus hijos? Yo no quiero que mis hijas vean un cristiano que un día en la iglesia y otro día no. Ahora, claro, yo tengo que estar aquí porque soy el pastor, ¿verdad? Pero, no, hermanos, ¿cómo vamos a poder, hermano? Tarde que temprano sus hijas van a ver, no, para papi y la iglesia no es importante. Y de niños están porque aman a Diosito. Pero ya con el tiempo, viendo a sus papás, en particular el papá, van a reconocer que las cosas de Dios para mi papá no son importantes, entonces tampoco para mí. Entonces, la firmeza en el Señor, hermanos, es importante no solamente para uno mismo, sino también para sus hijos y también para los hermanos. Pablo, hablando a los tesalonicenses, dijo, ahora sí vimos. Sabiendo que ustedes están firmes, estamos contentos. Pablo había fundado la iglesia en Tesalónica, había ganado almas ahí, se formó una iglesia, luego se fue. Escribe una carta
Y él quería la Tesalónica para confirmarlos en la fe, para establecerles en la fe. Porque como él dijo, vienen las tribulaciones. Ya les había dicho que vienen las tribulaciones, pero quiero que no sean movidos. Pero ya que yo no pude ir, mandé a Timoteo. Y qué deleite, qué gozo tuve cuando Timoteo regresó y nos dijo que están firmes en el Señor. Así que cuando nosotros estamos firmes en el Señor, damos bendición a otras personas. Damos bendición hasta el mismo pastor. ¿Verdad, hermano? Que cuando hay un hermano que está pasando por cosas muy difíciles, problemas muy difíciles, y sigue fiel al Señor, ¿verdad que nos bendice? ¿Verdad que da buen testimonio? Entonces, hermanos, lo que yo quiero hacer, hermanos, en este mensaje, con el tiempo que me queda, es quiero darles unos consejos bíblicos, hermanos, que nos ayudan a estar firmes en el Señor. Que no seamos cristianos fácilmente agitados o movidos o sacudidos. Y Dios nos da unos consejos de la palabra de Dios por los cuales podemos llegar a ser cristianos firmes en el Señor. Número 1, el primer consejo, hermanos, es este. Siga la Biblia en vez de las tradiciones del hombre. No mandé, pues que ahí está, ¿verdad? Siga la Biblia. Ahora, iba a poner, hermanos, siga la palabra de Dios. Pero yo escogí la Biblia, hermanos, porque hay personas que dicen, oh, pastor, yo oigo palabra de Dios en el YouTube, yo oigo palabra de Dios en la radio y en la tele. No estoy hablando de esto, hermanos. Ahorita estoy hablando de leer su Biblia y pegarse a su Biblia, a las Escrituras. Porque, hermanos, miren, quiero que vean Mateo 15:13, hermanos. Muchos hermanos, y no voy a pasar mucho tiempo en este punto, porque tal vez estoy dando un resumen de lo que se ha predicado en el pasado. Pero, hermanos, tenemos que quedarnos con la Biblia, hermanos, con las Escrituras, con lo que está escrito. Pero muchos hermanos tanto se confunden y salen con tantas doctrinas erráticas, hermanos, porque están allí viendo tele y escuchando radio y metiéndose en YouTube y no leen su Biblia. En Mateo 15:3, versículo 3, Mateo 15:3, Cristo hablando. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Otro versículo, hermano, muy bueno. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, yo sé que está predicado muchas veces, pero necesitamos seguir este libro. Ahora, cuando estábamos en la religión, seguíamos las tradiciones, palabra de hombre, concilios, obispos, cardenales, papas, tantas cosas. Pero ahora en Cristo, hermanos, seguimos solamente la Biblia. Y, hermanos, si seguimos la Biblia, hermanos, la Biblia nos impide caer en pecado. Ahora, claro, no es una garantía al 100%. Pero cuando estamos metidos en la Biblia, hermanos, nos aleja del pecado. Escuchen palabra de Dios en Salmo 119, no vayan ahí. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Luego más adelante, Salmos 119:11 dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Oh, hermanos, tenemos que estar metidos en la Biblia. La Biblia nos va a ayudar a alejarnos del pecado. La tentación va a haber. Pero hay muchos cristianos, hermanos, hoy día llamado cristiano, hermanos, que ahora ya están en el pecado. Yo no entiendo, hermanos. Que se alejan a la iglesia y abandonan la iglesia y están viviendo en todo tipo de pecados. Eso es algo muy triste, hermanos. Tenemos que estar en la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia. La Biblia nos enseña cómo evitar la tentación. La Biblia nos advierte de las consecuencias del pecado. La Biblia crea un deseo en nuestro corazón de obedecer
a Dios. La Biblia limpia la mente y el corazón de los deseos carnales. Leer la Biblia mantiene disciplina en nuestra vida. Agarre su Biblia, hermanos, y lea la Biblia. Pégese a su Biblia. Hay un dicho que dice: el pecado nos aleja de la Biblia y la Biblia nos aleja del pecado. La palabra de Dios, hermanos, el leer su Biblia le impide, keeps you from falling, se le impide de caer en pecado. Y luego, hermanos, el seguir la Biblia nos impide de caer en falsa doctrina. Déjenme decir algo, hermanos, antes de... Yo a veces, y tal vez ustedes igual, hermanos, no ha estado hablando con tal vez un cristiano, digamos, de un cristiano, pero de otra convicción. Y usted habla con él y usan palabras muy raras, se expresan de una manera muy rara. Y uno ya sabe que están escuchando fulano de tal, están viendo algún programa, están escuchando un programa de radio, se han metido mucho en YouTube, está siguiendo a cierto predicador. No sé si eso le ha pasado, pero a veces, hermanos, hablo con las personas y digo, no están hablando Biblia. Su filosofía, su doctrina, su creencia viene de otro lado. Y hermanos, por eso, hermanos, tenemos que leer la Biblia, hermanos. Apague la tele, apague el radio, apague YouTube, y lea su Biblia, hermano. Dice la palabra de Dios. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lea la Biblia, hermano. Y luego, tal vez un día, si ve un panfleto por ahí o oye algo por ahí, usted va a saber, eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque ya conoce la Biblia. Y puede evaluar todo lo que oye, todo lo que escucha, todo lo que lee, lo puede evaluar a la luz de la Biblia. Ahora, yo sé, hermanos, que tal vez en su trabajo o en algún lugar siempre se están metiendo a los programas radiales o el YouTube. Yo recomiendo, hermanos, que si quieren, póngale el app de la Biblia en su teléfono y esté escuchando palabra de Dios. Porque ya que vivimos en un mundo diferente, ¿verdad? Ahí puede estar escuchando palabra de Dios en la versión correcta, aún en su teléfono. Andando, comprando, planchando, lo que sea. Pero, hermanos, miren, hermanos, lo que pasa, hermanos, para que entiendan, en el radio, en la televisión, los mejores predicadores no están ahí. Porque los mejores predicadores, hermanos, van a llamar el pecado pecado. Pero si dicen lo que dice la Biblia, hermanos, la gente no lo va a escuchar. Entonces, hermanos, la mayoría de las personas en la tele, la mayoría de las personas en la televisión y muchos en la radio tienen doctrinas muy diferentes. Y siempre le dicen, yo tengo una nueva revelación de Dios. Dios me ha dado la clave para poder entender este pasaje. Y siempre salen con una nueva revelación, con una nueva doctrina para atraer más oidores, para que entre más dinero. Hay una persona en la televisión que tiene la iglesia en inglés más grande de todos los Estados Unidos. Nunca predica contra el pecado. ¿Verdad? Y muchas veces, hermanos, estas son las personas que, entre comillas, los cristianos están escuchando. Y por eso, hermanos, hay tanta confusión. Por eso a veces la gente me pregunta, ¿por qué en las iglesias creen tantas cosas diferentes? ¿Saben por qué? Porque se han alejado de la Biblia. Alguien está escuchando voz de hombre. Alguien se ha pegado a las tradiciones del hombre. Alguien ha leído cierto libro. Entonces, hermanos, péguese a la Biblia y no va a caer en pecado y no va a caer en la falsa doctrina.
Ahora, quiero llegar al segundo punto, que es para esta iglesia. Primero también fue para la iglesia. Pero eso, como ya sabíamos, hay que leer la Biblia. Hasta los jóvenes saben que tienen que leer la Biblia. Pero el segundo consejo, hermanos, para que seamos cristianos firmes y no sacudidos, no movidos, no agitados, no inquietados cuando vienen problemas. El segundo consejo es este: sea guiado por el Espíritu Santo en vez de por las emociones. ¿Está escuchando, hermano? Sea guiado por el Espíritu Santo y no en vez de por las emociones. Quiero que vean, hemos visto este versículo en el pasado, pero quiero que vean Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Ay, hermanos, tanto cristiano emocional en hoy día, y todos tenemos emociones, pero quiero que vean Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Me tiene que recordar, hay un anuncio muy importante de una pareja que quiere dar un anuncio. Después del servicio hay un anuncio. Hay que recordarme. Pero en Lucas 10, 17, Lucas 10, 17, Cristo había mandado 70 discípulos para predicar, para sanar, etcétera, echar fuera demonios. Y luego dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Están muy contentos, muy emocionales. Versículo 18, y les dijo, o sea, Cristo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Básicamente les está diciendo que esa es una prueba que Satanás ha sido vencido. El Señor está comprobando lo que había pasado en sus vidas. Y luego dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Ok? Cristo está aprobando, ¿verdad?, lo que han hecho y lo que han visto. Pero luego en versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Hermanos, hay un problema con las emociones. Los discípulos estaban muy emocionados, pero pronto iba a venir la persecución. Y las almas no siempre se van a salvar, y no siempre vamos a tener trabajo, y no siempre las cosas nos van bien. O sea que tener mucho cuidado, hermanos, con las emociones. Todos tenemos emociones y son naturales, y no son, podemos decir que son, en cierto sentido, son neutrales, ni malas ni buenas. Pero el problema es que son muy fuertes y muy parciales y muy subjetivos. Lo que quiero decir, hermanos, es que las emociones, hermanos, no son buen guía para las decisiones de la vida, hermanos. Las emociones vamos a tener, no las podemos negar, a veces suceden, las sentimos. Pero esas emociones, hermanos, nos pueden llevar a hacer decisiones muy equivocadas y muy faltas de sabiduría, hermanos. Y el cristiano, hermanos, tal vez no entendí esto al principio de mi vida cristiana, y no sé cuándo fue, pero desafortunadamente no fue en la primera parte de mi cristianismo, pero en el camino, en el transcurso de mi vida cristiana, llegué a entender, hermanos, que aunque tengo emociones, lo que yo no quiero hacer es hacer decisiones a base de las emociones. Niñas se pueden enamorar, se pueden atraer de un crédulo, puede ser muy noble, camina muy bonito, es muy guapo, pero no haga decisiones a base de sus emociones. Y hay muchos cristianos, hermanos, en hoy día. Por eso la gente en hoy día quiere ir a iglesias donde hay brinco y salto y la música emocional, porque les gustan las emociones. Pero lo que no entienden es que las emociones, hermanos, si no las controlamos, si no estamos llenos del Espíritu Santo,
hacemos muchos errores en la vida. Y si usted mira atrás en su vida cristiana, usted puede recordar a lo mejor de un momento o de una decisión en su vida que ha hecho por las emociones, pero causó mucho daño en su vida. Y ahí hasta tal vez aún en hoy día está sufriendo las consecuencias. Y tantas personas se han divorciado, y tantas personas han quebrantado amistades, y tantas personas han metido en compras, y tantas personas han dejado iglesias por las emociones. Las emociones, hermano, no nos sacan adelante en tiempos difíciles. Muchas veces nos destruyen. Hay cristianos. Miren, los cristianos inconstantes son llevados por las emociones. Yo no tengo palabras suficientes fuertes esta mañana, hermanos, para grabar, si quisiera, grabar esta verdad en nuestra mente. Esto de las emociones. Y el problema también de las iglesias contemporáneas en hoy día es que están promoviendo las emociones cuando lo que necesitamos es lo contrario. Que necesitamos disciplina, necesitamos orden, necesitamos estudio de la palabra de Dios, porque las emociones nos llevan a tanto daño en nuestra vida. Pero hermanos, hay cristianos que son llevados por sus afectos. Por sus afectos. Their affections. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno... Miren, hermanos, vivimos en un mundo donde hay muchas cosas que se apelan a la vista. Y nuestros afectos pueden ser encendidos, pueden ser atraídos. Pero hermanos, muchos cristianos, hermanos, se han enamorado con incrédulos, se han enamorado de creyentes carnales, y luego se casan con no cristianos. ¿Se acuerdan de Sansón, hermanos? Sansón era una persona muy emocional. Y por sus afectos, hermanos, siempre andaba detrás de las faldas. Con filisteas y tuvo por lo menos 3 mujeres, y era supuestamente juez en Israel. Dios lo había escogido. Su nacimiento fue un milagro, ¿verdad? Y ahora tiene calor. Pero hermanos, David miró casado, y estaba, en vez de ir a la guerra, se quedó en el, ¿cómo se llama? El terrado de su palacio, caminando, y miró para abajo. Ahí estaba Isabel, medio desnuda, se estaba bañando. Y hermanos, por sus afectos, destruyó su familia. Hermanos, si lea la Biblia, una serie de tragedias en su vida. Todo comenzó con ser atraído, y en vez de decir no, se dejó llevar por las emociones. Hay cristianos que son conducidos por su vida. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Moisés se enojó con el pueblo y pegó la roca? La primera vez había hablado la roca, salió el agua, ¿verdad? Pero luego, tachen eso. Pegó la roca, salió el agua. Eso fue un tipo de que Cristo fue golpeado, crucificado por nuestro pecado. La segunda vez Dios le dijo que habla a la roca para que salga agua. Pero Moisés se enojó tanto con el pueblo de Dios y sus quejas, que pegó la roca la segunda vez, destruyendo el tipo ahí, ese símbolo de que Cristo fue inmolado una sola vez. Y por ese acto de ira no entró en la tierra prometida. Hermanos, hay cristianos que por la ira se van de la iglesia. Hablamos de eso un poquito ahora. Se enojan con alguien en la iglesia, o con una familia, con una persona. Voy a buscar otra iglesia donde hay amor. Y hay cristianos que dejan una buena iglesia, la sana doctrina, abandonan sus ministerios
por las emociones, por su vida, por sentimientos, por la tristeza y por tantos, por los deseos. Y hermanos, tenemos que no ser guiados por las emociones, hermanos, sino ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermano, que vive en nosotros. Tenemos que leer la Biblia y orar y ayunar y pedir consejo, porque el Espíritu Santo tiene sus herramientas, que son la Biblia y la oración y el ayuno y el consejo. Hay que pensar en las consecuencias, hay que suspender decisiones hasta que el Espíritu Santo le indique claramente lo que es la decisión correcta. Pero hermanos, ya tenemos que dejar, hermanos, de vivir por las emociones, por los enojos y por los disgustos y por los afectos y tantas emociones, hermanos, que tenemos, que a veces suceden o que sentimos, que no son necesariamente malas, pero cuando hacemos decisiones a base de las emociones, ahí erramos. Tercer consejo bíblico, hermanos, para ser cristianos firmes. ¿Están escuchando? ¿Están muy callados? No sé si estamos movidos. Si vamos a ser cristianos firmes, hermanos, siga la Biblia en vez de las tradiciones de hombre. Sea guiado por el Espíritu Santo en vez de por las emociones. Tercer consejo está relacionado con el segundo. Viva por fe en vez de por circunstancias variables. Viva por fe, no por las circunstancias, hermanos. Porque verdad que las circunstancias siempre cambian. Quiero que vean 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Segunda Corintios 5:7. Estos son principios, contextos diferentes, pero el principio realmente se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Pero en versículo 7 dice porque por fe andamos, no por vista. Vemos lo que vemos, hermanos, son las circunstancias. Y las circunstancias, hermanos, cambian. ¿Están escuchando, hermanos? Las circunstancias son como el clima. Cambian. En la mañana puede estar en 60 grados y en la noche, en la tarde a 90. Hoy puede estar soleado, mañana con lluvia. Tal vez hoy tiene salud, mañana no. Tal vez hoy tiene dinero, tal vez mañana no. Tal vez tienen donde vivir ahora, en 2 meses, como la hermana Gabriela, no va a tener. Tal vez tiene dinero en su bolsillo y mañana no. Entonces, tenemos que reconocer, hermanos, que las circunstancias van a cambiar. De nuevo, yo no quiero hacer decisiones a base de circunstancias que constantemente están cambiando, porque sí van a cambiar. Y de nuevo, a base de las circunstancias, hermanos, dejamos matrimonios, dejamos iglesias. ¿Se acuerdan cuando Elimelech en Noemí miraron alrededor? No hay pan. Oh, entonces vamos a Moab. ¿Sí? ¿Y qué pasó en Moab? Noemí perdió a su esposo, sus hijos se casaron mal y luego murieron, ¿verdad? Y cuando Noemí por fin regresó con Ruth a Israel, cuando había pan, pues todavía todos estaban vivos ahí. Sin embargo, Noemí perdió casi todo por las circunstancias. Abraham vio su cuerpo que ya estaba viejo. Sarai ya estaba vieja, ¿verdad? Y no tenían hijos, y Dios les había prometido un hijo. Se metió con una sierva de Egipto, Agar. Miren al Medio Oriente, y todo lo que ven allá en el Medio Oriente fue el resultado de esa relación entre Abraham y Agar. Las circunstancias. Entonces, hermanos, vivimos, yo no veo almas salvas en la ganancia, ya no voy a venir. Canto un canto y nadie me aplaude, ya no voy a cantar.
ya no quiero enseñar mi clase porque ya los hermanos no cambian. No, hermanos. No viva por circunstancias. Viva por fe, confía en Dios, hermanos. Espérese, confía en la palabra de Dios, vea lo que Dios está haciendo, suspenda sus decisiones, ore, búscale a ver qué dice la Biblia, tome consejo, sea sabio. Ahora voy a pasar al último punto, pero hermanos, yo sé que tal vez estoy repitiendo cosas que he dicho por años, pero yo no quiero ser marioneta. Esas personas que y lo hacen allá más en Japón, ¿no? ¿Verdad? Que con unas tablas y unas cuerdas manipulan los títeres que están abajo y pueden caminar y hablar, ¿verdad? Por medio de la persona que está arriba. Yo no quiero ser marioneta de las emociones y de las circunstancias. No quiero que me controlen. Las circunstancias a veces no puedo dictar, no puedo cambiar. Las emociones ahí están. Fue un gran paso en mi vida personal, en mi caminar con el Señor, cuando pude reconocer que las emociones voy a sentir. A veces hasta me sentía mal por sentir ciertas emociones. Pero ahora entiendo, ok, las voy a sentir, las voy a experimentar. Ok, pero ya hay una brecha muy profunda entre sentir emociones y actuar a base de ellas. Igual con las circunstancias. Las circunstancias podemos ver que tal vez todo va mal. ¿Qué va a hacer usted? Hay que confiar en el Señor, dar por fe. Termino con esto y hablé un poquito de esto la semana pasada. Si vamos a ser cristianos firmes, como estacas en la tierra, no movidos, no sacudidos. Siga la Biblia en vez de las tradiciones del hombre. Sea guiado por el Espíritu Santo en vez de por las emociones. Viva por fe en vez de por circunstancias variables. Y por último, mantenga sus ojos en Jesús en vez de en las personas. Quiero que vean Hebreos 12, 1 y 2. Y con este último consejo termino. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y una frase, hermanos, que me ha ayudado tanto en la vida: puestos los ojos en Jesús. Sus ojos, hermanos, clavados en Cristo, hermano. No, joven, no ponga sus ojos en los inconversos. Y como visten y lo que escuchan y en la manera que actúan y como hablan y lo que ven. No ponga sus ojos en los líderes espirituales. Ahora, claro, que su pastor comete adulterio, pues lo tiene que echar fuera. Bueno, por mí. Yo le pido a mi Dios que me mantenga fiel, como he sido a mi esposa. Yo le digo constantemente: yo no tengo ninguna relación ahí afuera, ninguna amistad, no coqueteo con las muchachas de ahí afuera, no veo cosas sucias en el internet o en la tele, ¿verdad? Pero sus líderes espirituales, sea diácono, pastor de jóvenes, tenemos errores, tenemos defectos, queremos cambiar. No podemos cambiar nuestra doctrina, nuestra convicción, pero nuestro carácter sí podemos cambiar. No ponga sus ojos, hermanos, en los miembros que se apartan. Oh, ya no viene Juanito, ya no viene Cuca, ya no viene pues yo también me voy.
¿Acaso no dice la Biblia, hermanos, que cuando Cristo tenía un montón de discípulos, ya todos empezaron a dejarle? Cristo tuvo que mirar a sus 12 y decir, ¿acaso iréis también vosotros? Dice en 1 Juan, dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y qué triste cuando salen de nosotros, pero sí son de nosotros, pero por alguna razón no querían ser fieles a su iglesia local. No pongan sus ojos en ellos. Hermanos, si la semana que viene nomás están estas niñas aquí, yo voy a estar aquí predicando. O sea, hermanos, usted tiene que llegar a una madurez en su vida espiritual, hermanos, en la cual usted dice, hagan lo que hagan, digan lo que digan, aquí estoy, Dios me tiene que, aquí me voy a quedar, por la gracia del Señor, porque la carne es débil. Ay, esas familias ya no vienen a la ganancia, a lo mejor yo tampoco voy a venir. Oh, esa hermana ya no viene a la escuela dominicana, entonces yo también me voy a quedar en casa viendo caricaturas. ¿Qué clase de música es esta? Hermanos, mantenga su vista en el Señor Jesucristo y apague sus teléfonos también, hermanos, antes de entrar a mí. Cristo no se mueve. Viva su vida para Él. Olvídese, ame a la gente. Hay personas, hermanos, que antes estaban en la iglesia, jóvenes, jovencitas, familias, se han apartado. Algunos en el mundo completamente. Otros se han ido tal vez a iglesias liberales tal vez por algún pecado, por algún disgusto. Y yo oro por ellos. Yo oro por ellos. Hay un día entre semana, yo oro por los alejados. Me duele. A veces salen lágrimas. Personas que yo amaba, a veces jovencitas que ahora ya no son señoritas. Eso me duele. Pero no me va a cambiar. No me va. Yo no quiero que mi vida, mi gozo en el Señor, mi ministerio, no quiero cambiar. Sí me duele. Y a veces me da tristeza. Pero yo no puedo vivir a base de lo que hace la gente, por las emociones, por las circunstancias, lo que hace la gente. No lo puedo controlar. Lo que yo tengo que hacer como cristiano, además de ser pastor, mi deber es ser fiel al Señor Jesucristo y no ser guiado por las emociones, ni por las circunstancias, ni por nada, ni por tantas falsas doctrinas que hay hoy día, tanto programa en la radio, pueden tener miles y miles de personas, los testigos de Jehová, los mormones, tantas religiones budistas, lo del Islam tiene 1 billón de personas. Y a veces, wow, tanta gente que tiene, pues han de tener la verdad. No necesariamente. Sea un cristiano estable, sea un cristiano firme, hermano. No movido, no sacudido, no agitado. Fírmese en el Señor, constante. Una estaca en la tierra que no se mueve. Como esos árboles en el bosque que fuimos a Yosemite. Esos árboles que tienen 1000 años, 2000 años, no se mueven. El cristiano debe ser así. Movidos o agitados por las tribulaciones, o firmes en el Señor. Usted tiene que escoger qué clase de cristiano va a ser. Yo veo, hermanos cristianos, que por las emociones y por las circunstancias están expuestos o dispuestos a hacer tantas cosas. Tengan mucho cuidado. Vamos a orar. Padre Santo, por favor.